ahí era un tema que realmente es llamativo, trae dudas, otra gente lo acepta totalmente, lo realiza un ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Él fue Product Manager de Induslever, de Lever Chile se llama hoy. Fue además subgerente de marketing de Financiera Atlas, trabajó en el Banco Osorno, fue gerente general de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, ACHET, y de repente dejó todo esto y se dedicó a la parapsicología. Él realiza exorcismo, le saca el demonio a algunas personas, el demonio que ha penetrado en su cuerpo y en su ser. En realidad es un tema especial, es un tema difícil a veces de aceptar, pero es un tema en definitiva. Y aquí está con nosotros el parapsicólogo Carlos Mesqui. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Estás tú? Yo gusto. Igualmente, asiento. ¿Qué es ser parapsicólogo? Ser parapsicólogo es estudiar y tener conocimientos básicos de estos fenómenos que ocurren, que escapan al análisis riguroso científico de la ciencia, que son varias áreas. Las más importantes son personas capaces de mover objetos a distancia, son personas que pueden, que tienen capacidad de telepatía, personas que pueden ver a distancia algo que está ocurriendo a 1000 kilómetros. Que tienen algún don. Que tienen algún don. Es el estudio de personas que tienen ese don. Ya, ¿y esto se estudia? Hay, en general no, hay muy pocos países en el mundo donde se estudia. En Inglaterra es uno de los pocos países donde se estudia, pero hay mucha literatura sobre el tema de parapsicología. Estuvo muy de moda en 1800, 1850. Ahora ha bajado un poco, pero en Estados Unidos hay thinking tank, que le llaman ellos, donde hay institutos donde se estudia parapsicología y hay doctores en diferentes áreas que están dedicados a eso todo el día. ¿Quién es Satanás? Es un demonio. Satanás era un ángel, uno de los ángeles preferidos de Dios que se rebeló. Él no quiso aceptar las reglas de Dios. La regla de Dios es que él no podía interferir en el libre albedrío de la historia humana. Él quiso afectar la historia humana, quiso estar directamente metido sin que le pidieran o sin que le solicitaran. Por lo tanto, fue expulsado del paraíso en una batalla muy grande donde el arcángel Miguel lo expulsó, junto con legiones y legiones de otros arcángeles malignos. Es un demonio. Es un demonio. ¿Cómo es una gárgola. ¿Cómo se comprueba que existe el demonio? Por omisión. Cuando una persona tiene un demonio o tiene cosas oscuras, presenta ciertos síntomas. Habla en lengua extraña, no conocida, adquiere una fuerza física muy, muy grande, empieza a tener alteraciones nerviosas, de sueño, empieza a tener una irritabilidad, un odio muy grande. Cuando tú haces una sanación y tú a esa persona le quitas, mata a ese demonio y además la limpia para que no le queden secuelas, esa persona se le quitan absolutamente todos esos síntomas. Por lo tanto, solo se puede demostrar, para aquellas personas que no tienen fe, por el resultado del trabajo que hace una persona capacitada y que sabe para sanar a alguien que tiene un demonio que lo afecta. ¿Pero el demonio está en diversas partes? En todas partes. En todas partes. Hay miles de demonios, millones de demonios. ¿Tú has hecho más de 700 sanaciones? Más de 1000 ya está. ¿Más de 1000? Sí. ¿Esto se llama exorcismo también, esta sanación? Así es. Lo que pasa es que uno entiende exorcismo por un ritual que está muy asociado a la Iglesia Católica, donde básicamente se saca el demonio. Yo prefiero llamarle sanación porque no basta con sacar el demonio, esa persona queda muy herida internamente, muy herida psicológica y energéticamente, y hay que hacer un trabajo que dura un par de meses para devolverlo a su normalidad. ¿Por qué el demonio, según tus palabras, se aloja en algunos seres humanos y en otros no? Hay 3 o 4 posibilidades. Una, porque alguna persona que tiene mucha capacidad psíquica, que es mala, que es perversa, invoca ese demonio para hacerte daño, para enfermarte, para que pelees con tu esposa, para que te vaya mal en tu trabajo, lo que se llama magia negra. Eso es una de las alternativas. La otra alternativa es que tú seas una persona que tiene mucha rabia, mucho odio, muy negativo, y eso emite ciertas energías. Negativa. Y esas energías son captadas por estos demonios que andan en distintas partes y se acercan para catalizar, para que ese odio se transforme en algo más grande,
para que esa perversidad que tú miras una Lola bonita, pero no más allá de mirarla, llega un momento en que tú puedes seguirla, atacarla y violentarla. Veamos un video donde aparece una sanación. Veámoslo, por favor. Quiero pedirle que se comuniquen con su guía interno, con su maestro. Tápale la boca. ¿Por qué? Responde. ¿Qué idioma es ese? ¿Que me vaya? ¿Que le pertenece? A ella no te pertenece. ¿Por qué no? ¿Ya sacamos otra? No, pero yo soy más grande. ¿Tú eres más grande? ¿Quién nos manda? ¿Quién crees que soy? ¿Eres el último o hay más? Tengo legiones. ¿Legiones? Tengo legiones. ¿Conoces a Jesús? Hizo el ridículo conmigo. ¿Hizo el ridículo contigo? ¿Pudo conmigo? No pudo conmigo. Durante millones de años no ha podido conmigo. El mal reina en el mundo. El mundo me pertenece. Abrir los ojos y despertar. Impresionante, ¿eh? Esto sucede mucho más de lo que uno cree. Lo que pasa es que no es habitual que uno tenga la oportunidad de estar filmándolo y tener un buen testimonio. Los psiquiatras le tienen muchos nombres para este tipo de fenómenos, pero lo importante es que no lo sanan. Esta persona había estado 6 meses internada en el psiquiátrico, con todo tipo, con la mejor medicina, con los mejores remedios, y no se había sanado. Y después de ese trabajo que hicimos con ella, al cabo de 2 o 3 meses ya está totalmente normal y está llevando una vida normal. Y mucha gente que acude a nosotros le pasa lo mismo. Ahora, hay que hacer hincapié en el hecho de que estos casos no son mayoritarios, son un 15-20% de los casos que se ven, porque los demonios no solamente producen esos casos extremos, pero también demonio presencia, gente muerta que no se va, almas que no se van a la luz a descansar, que se quedan dando vueltas y también se meten dentro de las personas, producen crisis de pánico, producen distintas alteraciones, a veces la gente escucha voces, ganas de suicidarse. En general, casi todas las enfermedades psiquiátricas graves, no las leves, tienen que ver o con demonios o con almas de personas muertas que se le meten adentro de la persona. ¿Qué condiciones hay que tener para realizar tu labor? Mira, no lo tengo muy claro, es un don que algunas personas tienen. Mi hipótesis es que todos nosotros tenemos estas capacidades psíquicas. Todos nosotros, bajo ciertas condiciones, haciendo un trabajo de 3, 4, 5, 8 meses, bajo hipnosis, que es el método que nosotros utilizamos, es capaz de despertar estas capacidades y despertar este don. Ahora, es como en el fútbol, tú puedes aprender a jugar fútbol, no todos van a ser Maradona o Pelé, pero sí van a aprender a jugar fútbol. ¿Cómo descubres tú que puedes hacer hipnosis, que es el comienzo de este tratamiento? Lo que pasa es que mi historia comienza como un juego donde yo empiezo a hipnotizar a mi esposa. Compro un libro en una librería, leo la técnica de hipnosis, le pido permiso, empiezo a hipnotizarla y ella empieza a entrar en un trance muy profundo. Y a medida que voy hipnotizándola, voy comprando más libros, trayendo libros afuera e ir practicando, viendo qué cosas de las que salen en el libro se pueden hacer. Y ella empieza a ver a distancia, vemos una persona que vivía en México y le diagnostica una enfermedad, la llamo por teléfono. ¿A distancia? A distancia. Ella entra en trance, le doy el nombre de una amiga mía y la ve en Puebla, México, y dice, tiene las piernas llenas de hematoma y tiene un problema a la sangre. Yo la llamo, no la había visto en años, una exiliada política, y me dice, sí, efectivamente, ¿cómo supiste que tenía esta enfermedad? No había ninguna posibilidad que ella lo supiera. Perdona, tú a través de este método puedes saber muchas cosas. Casi todo. Casi todo. Casi. ¿Quién mató a Hans Pozo? Nosotros vemos que hay 2 personas que lo matan. ¿Hay una persona que está comprobado? Una que se suicida, que vemos que lo mata, y hay otros. Fueron entre 2 hombres. Esta otra persona hasta hoy no se conoce. No. Nosotros tenemos varios casos, pero hay uno que se hizo público, que si me permite lo menciono rápidamente. Una vez había un periodista en la casa que estábamos hablando de estos temas, y yo iba a entrar a trabajar con mi esposa. Le dije, mira,
probemos algo para que vea de que estas cosas que decimos no son farsantería y es algo serio y que funciona. Y en ese momento había un asesino en serie en Estados Unidos que había matado ya como 8 personas. Y hipnotizo a mi señora, le pongo su mano sobre la foto de una de las personas fallecidas que había muerto 24 horas antes. Y la Pati pone su mano encima de la foto y va al momento. Y le digo, ve la persona que lo mata. Ella dice, no es una, son 2. ¿Cómo son? Uno flaco, delgado, otro mayor, de raza negra. Lo describe frente a la periodista, exactamente. ¿Y cómo lo hacen? En una camioneta, despierta el trance, la periodista había notado, y se sabe 3 meses después porque descubran los tipos. Y eran exactamente igual como lo había escrito. La CIA, el año 73, comenzó un proyecto de reclutar a los mejores psíquicos de Estados Unidos y se dedicó durante 30 años a espiar a la Unión Soviética y lo utilizó en la Guerra Fría. Eso está en el libro y han sido papeles desclasificados, por lo tanto, no es algo tampoco marginal y que nadie crea. Sí. La CIA no va a estar investigando ni contratando cosas que no funcionan. Lo dijiste un poco al pasar. ¿Existe la magia negra en Chile? Sí, por supuesto. ¿Se aplica constantemente? Y desgraciadamente mucho más. Nosotros vivimos en un país, en la época de la economía cerrada, de la CEPAL, tú debes recordar, Chile era un país bastante limpio y sano en ese sentido. No tenemos cultura de magia negra, pero hay países que tienen cultura de magia negra, países vecinos, Perú, Colombia, Brasil, Cuba, y mucha de la gente que viene de allá sabe de magia negra y es cosa de leer la tercera y la última para verlo. Pero la magia negra es utilizada en nuestra experiencia, de la gente que llega a nosotros, en más de un 80% de los casos para unir y separar parejas. Es un tema... Es una cosa afectiva, ¿no? Afectiva. Pareja matrimonial. Eso, tú quieres que se separe para que se quede contigo, o quiere mantener a tu marido que está teniendo una relación con otra persona, o a tu esposa. Eso es lo más utilizado, lo otro está dentro del otro 20%. ¿Y al aplicar la magia negra se invocan demonios? Claro, tal como nosotros llamamos a santos, arcángeles, ellos llaman a demonios. Y llegan demonios, igual que en Fausto de Goethe, y hacen un pacto y conversan con el demonio. Y dicen, yo quiero que Alfredo de la Madrid tenga un choque, un accidente y se quiebre la rodilla. Dicen, ya, yo voy a hacer esto, pero a cambio, y negocian. Y de ahí para adelante hacen un muñequito tuyo, lo pinchan, lo entierran en un cementerio y normalmente como parte del acuerdo hay 1, 2, 3 o 4 demonios que se quedan contigo provocando un accidente para que tú te quiebres la rodilla y te pase lo que se solicitó. Y los tipos de sanación o exorcismo que tú realizas son distintos, no todos son distintos iguales. Dependiendo de cuál es el objetivo y dependiendo del poder del mago negro. No es lo mismo, porque tú rompes la magia negra, sacas al demonio, pero tiene al frente un mago negro que va a saber que lo sacaste porque también tiene poderes. Él va a defender su magia negra. Entonces hay un periodo de lucha muy grande y largo. ¿Cuánto dura? Un mes más o menos, en el cual uno a la larga, al cabo del mes, ha debilitado tanto al mago negro que ya no puede seguir molestando. Pero no es lo mismo luchar contra una persona que leyó un libro y está haciendo algo, contra un brujo del Amazonas que llevan 2000 años haciendo magia negra y que tiene una cantidad de recursos y conocimientos muy ¿Tú grandes. has hecho magia negra? No, absolutamente no. La magia negra está muy penada por Dios, yo creo en Dios. Y la magia negra hace que uno se vaya al purgatorio. Por lo tanto, ahora no lo hago no solamente por temor, sino porque no me nace. ¿Tú eres católico? Soy cristiano, creo en Dios, creo en Jesús, creo que Jesús fue una encarnación divina. Jesús no fue un hombre, pero no fue un hombre que iluminado o avanzado. Fue Dios que se encarnó en un hombre y después subió. ¿Cuál es la diferencia entre el exorcismo o sanación que tú haces con la que hace la Iglesia Católica, que lo hemos visto? Son distintas formas de hacerlo. La Iglesia, pero van al mismo objetivo. El objetivo es uno solo, es sacar al demonio y sanar a la persona. El de la Iglesia, como es una institución tan grande, tiene cierta burocracia, que mucha gente que nos llega a nosotros ha ido a la Iglesia, pero llega porque nos dicen que tuvieron que pedir permiso a Roma, que faltan papeles, y la verdad es que el demonio no espera. Trámite administrativo que demora mucho y el demonio los sigue atacando, los sigue enfermando y de repente provocando accidentes o incluso muerte, entonces prefieren como acortar camino. Pero el objetivo es exactamente el mismo. La metodología es diferente. ¿Por qué? Es diferente. Nosotros invocamos directamente a cierta energía, arcángeles, maestros, Dios, como quiera llamarlo. ¿Siempre resulta el proceso de la sanación? En el caso nuestro, sí. ¿Siempre? A ver,
siempre resulta, nunca siempre resulta la sacada del demonio y la limpieza de la magia negra. Ahora, la sanación resulta en un porcentaje de acuerdo al daño que haya tenido la persona. Por decirte una cosa, la persona, un caso extremo y obvio, si a raíz de la magia negra la persona se cayó de una micro y se rompió la pierna y no puedo hacerle crecer la pierna de nuevo si tuvieron que amputársela. Pero esto entre el demonio y todo lo que tú estás señalando tiene también una situación comercial. Tú esto cobras una cantidad de dinero por hacerlo. Nosotros cobramos una cantidad de dinero porque estamos en un mundo real, material, pues tengo crédito hipotecario, pues tengo que pagar la casa. Pero como política nosotros tratamos de no dejar a nadie sin atender si es que tiene problema económico. Si llega una nana o llega un jardinero, no le cobramos. No le cobran. No le cobramos. ¿Y cuánto vale una...? Depende de lo que tenga la persona. Pero más o menos cero, como te digo, y 200 o 300 mil pesos. Depende del caso, depende de la dificultad. ¿Pero esto está garantizado? En realidad, para ser justo, tú cuando vas a un psiquiatra no le pides garantía. No, Tú cuando vas a un psicólogo no le pides garantía, por lo tanto no es justo que se nos pida una garantía. Lo que nosotros le decimos a la gente de forma súper honesta, señor, el 80-85% de la gente que viene para acá se sana totalmente. Perdón, TBA. Perdón, ¿no te da miedo realizar esta situación y estar contra el demonio señalado por ti eso? No, en verdad que no. Y en verdad que no porque tengo, y no es una postura, sino que si uno cree realmente en Dios, si uno cree en los arcángeles, y si sabe que existe Satanás, y sabe que uno en cualquier momento puede llamar al arcángel Miguel y va a acudir al arcángel Miguel con sus legiones a defenderte, no puede tener susto. ¿Y no te pueden hacer una magia negra a ti? Me la hacen a cada rato. Cada vez que ¿Y cómo la superas? la rompo, la desactivo y tapo el mago negro que lo hizo. Normalmente cuando salimos en alguna entrevista en revista o en televisión, yo al decir esto obviamente que provoco a los magos negros. Si yo digo, mire, yo los tapo y saco las magias negras y los tipos dicen, ¿qué se imaginaba esta persona? Y me hacen magia negra. Una parte importante del tiempo que nosotros trabajamos está dedicado a combatir gente que nos ataca directamente pero a nosotros. ¿cómo sabes tú que te han hecho una magia negra? Porque empiezo a tener síntomas clarísimos, empiezo a tener dolor de cabeza, empiezo a vomitar, empiezo a tener síntomas muy claros, empiezan a pasar cosas en la casa, yo lo sé, por la experiencia, a las 24 horas ya sé. ¿Qué cosa pasa en la casa? ¿Qué cosa? Normalmente la gente empieza a ponerse más irritable, los niños muchas veces empiezan a presentar ciertos síntomas de enfermedades o de rabia sin motivo, y dolores físicos. Los dolores físicos son fuertes y rápidos. ¿Te sientes mejor? Por lo tanto, y entra en trance mi señora o alguna de las personas con que trabajo, ven que hay una magia negra, la rompemos y en 24 horas ya estamos bien de nuevo. ¿Cuántos demonios tengo yo, Carlos? Ninguno. ¿Ninguno? No, ninguno. Todavía. Yo lo sabría. Todavía, por lo menos. Yo lo sabría, ya lo habría sentido. Ya lo habría sentido. Sí. Te quiero agradecer mucho. Encantado a ti por invitarme. Y bueno, quiero que lleves mi misa Petrich. Muchas gracias. Recuerdo. Nat King Cole, que canta las grandes canciones. ¿Te gusta la música también? Sí, por supuesto, obviamente. José Saramago escribió ensayos sobre la lucidez. No, fantástico. Un libro Soy muy directamente relacionado con las cosas que tú has conversado esta mañana. Y de otra azócar me dijeron, a lo mejor aquí hay algunos demonios y nos gustaría mucho que vinieran para que nos echaran una miradita. Así que te lo doy con mucho cariño y te agradezco tu gentileza, Carlos. Encantado, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo tuvimos hace 15 días y realmente los teléfonos no dejaron de sonar. Querían saber más, preguntar algunas dudas y todo lo que nos dejó la visita de Carlos Meschke, parapsicólogo, lo es todavía, pero ex en la actividad ingeniero civil, industrial, porque ahora está dedicado a la parapsicología. Entonces, mucha gente nos dijo, ¿y por qué no lo repite? Que yo no alcancé a verlo bien. No. ¿Para qué lo vamos a repetir? Pues, nuestro concepto televisivo es no repetir las cosas que hemos dado. Usted debe estar atenta para poder verlas en la oportunidad en que la emitimos. Pero como nosotros estamos para servirlo a usted, no para servirnos nosotros de la televisión, sino que usted, para que usted le sirva a la televisión, no tenemos ningún problema en invitarlo nuevamente. Pues aquí está don Carlos Meschke, nuevamente en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Carlito? Gusto verte, ¿cómo estás tú? Asiento. Bueno, un poco sorprendido y alegre de esta reacción que hubo ante el primer programa.
nosotros no tenemos mucha oportunidad de tener este feedback que tú nos estás dando. Somos un poco ermitaños, no hacemos mucha vida social, estamos como todo el día sanando. Entonces, nos alegra y nos ayuda a nosotros saber que hay tanta gente que se interesa en forma seria en estos temas. ¿Tú te esperabas esta reacción del público? La verdad es que no. Es un tema difícil, es un tema complejo, que poca gente la deja neutra, por lo tanto hay gente que sí se interesa, pero también hay mucha gente que le molesta, incluso que se puedan dar espacio a este tipo de temas. Pero tú has ido a muchos programas de televisión y has tenido la misma reacción. Algunos, no sé cuál ha sido la reacción. Lo que pasa es que he ido esporádicamente, no es algo permanente. ¿No te gusta la televisión? 2 o 3 veces. Depende de qué programa sea. La televisión tiene un ritmo, según dicen los expertos en televisión, tiene un ritmo que muchas veces te impide desarrollar ideas y explicar. Entonces, muchas veces, de las que nos invitan, te hacen una pregunta, uno está empezando a responder y te interrumpen, se responden ellos mismos, van a comerciales, aparece la niña bailando. Entonces, muchas veces no tiene siquiera mucho sentido, no tiene cómo saberlo hasta ir. En el caso, yo creo que el motivo de que no haya ido tan bien con el último programa es que este programa, y tú como entrevistador, se presta para eso. Me dejas hablar. Empecemos por el comienzo. Una cosa que llamó mucho la atención del público fue el video que emitimos, donde tú estás provocando una sanación sin duda. Vamos al video primero y después conversamos de las preguntas del público con Carlos Mesqui. Quiero pedirle que se comuniquen con su cliente, no con su maestro. Con ese ser de luz. Energía superior, poderoso y sabio. Que le pertenece. Ella no te pertenece. Ya. Tíralo entonces en cuanto pueda. ¿Se asegura? ¿Lo reconoces? Sí. ¿Sí? ¿Quién soy? No me hago esta tarde aquí. ¿Cómo te llamas? Ya llegué aquí. ¿Llegaste? ¿Eres el último o hay más? Tengo legiones. ¿Lo conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Hizo el ridículo conmigo. ¿Es ridículo contigo? ¿Pudo conmigo? No pudo conmigo. Durante millones de años no ha podido conmigo. El mal reina en el mundo. El mundo me pertenece, es mío. Qué impactante, ¿ah? Impactante el video, Carlos. ¿Ah? Sí, sobre todo no solamente por la contorsión en la parte física, sino por lo que expresa. Te quería preguntar, ¿hay situaciones de fuerza y que hay que utilizar la fuerza un poco para detener las convulsiones o movimientos de la persona afectada? Los psiquiatras lo saben muy bien, cuando las personas son poseídas por demonios adquieren una fuerza, o la iglesia también lo sabe muy bien, adquieren una fuerza muy, muy grande. Se necesita una niña que normalmente no es capaz de pegarle a nadie, puede adquirir la fuerza de 3 o 4 hombres adultos. Por lo tanto, en esos casos sí se necesita varias personas que la estén sujetando. Que te ayuden a la función que me ayuden mientras estoy sacando el demonio, porque cuesta mucho sacarlo cuando entra en la persona. Cuando está afuera hay una técnica que es más simple, pero cuando está adentro cuesta mucho. ¿Cómo se sabe cuándo está adentro o cuándo está afuera? Lo acabas de decir tú. Bueno, es muy simple. Cuando está adentro empiezan a hablar en lengua, adquieren esta fuerza, y empieza una serie de manifestaciones físicas y energéticas dentro del lugar en que estamos. Es inequívoco cuando alguien tiene un demonio. No hace una presencia, pero los demonios empiezan con esas manifestaciones. Cuando el demonio está afuera, la persona puede estar irritable, puede estar enojada, puede estar deprimida, pero no es agresiva al punto de pararse y golpearte. Cuando tiene un demonio, sí, cuando es demonio va a golpearte directamente. Se preguntó mucho cuánto duraba esta sanación, cuánto dura esto que acabamos de ver en el video. Mira, normalmente un exorcismo, en el sentido de sacar demonios, la sesión en sí dura 45 minutos, 1 hora. Ahora, el trabajo de sanación, el proceso completo dura entre 1 mes y medio y 2 meses, hasta que la persona
esté totalmente bien, deje de escuchar voces, deje con sus agresividades, deje sus pastillas, etcétera. Pero la persona tiene que ir posteriormente, después de estos 45 minutos, una hora, tiene que visitarte para volver a seguir el proceso. Todas las veces que sea necesario. Normalmente son entre 4 o 5 veces. Hay gente que es más difícil, que tiene que ir unas 8 o 10 veces. Pero siempre son procesos relativamente cortos. Estamos hablando de 2 o 3 meses, comparado con cualquier tratamiento alternativo, psicológico, psiquiátrico, en la nada misma. ¿Todas las personas logran sanarse? Nosotros, de acuerdo a cálculos que hemos hecho en todo, desde que, por lo menos los últimos 2 o 3 años que hemos revisado las estadísticas, entre un 80 y un 85% de la gente se sana. ¿De qué depende que pueda sanarse o no? Primero, depende de que tengan un coeficiente intelectual normal. Cuando hay una persona que tiene algún retraso mental, cuando tiene algún síndrome de Down, es muy difícil porque la persona cuesta hacer contacto con ellos y cuesta más que se sane. Uno puede tranquilizarla dentro de ciertos niveles, pero continúa con sus síntomas. Nosotros siempre decimos, lo único que se necesita es que yo pueda hablar con la persona, mirarla a los ojos, hacerle algunas preguntas que me responda. Pero de repente hay gente que tú le preguntas, bueno, ¿tú cómo te sientes? Sí, claro, porque el otro día cuando fui al panadero, la verdad que en la piscina vi una niñita y empieza a hablar por lecera. No es capaz, ya ha perdido total sentido con la realidad. ¿Eso pasa mucho? No, muy poco, casi nada. Pero cuando pasa es muy difícil hacerlos volver, porque sin ser experto y sin médico, ahí como que nos da la impresión que hay un daño neurológico que es imposible de recuperar. Si mientras la persona puede hablar y conversar en términos normales, de ese universo prácticamente el 100% se sana. ¿Una persona que se ha sanado puede volver a ser poseída? Siempre. Sí, nuevamente. Siempre existe el riesgo de volver a ser poseído. Lo que nosotros hacemos es sanar a la persona, quitarle los traumas, volverla a la normalidad, pero la dejamos con un ejercicio. Ese ejercicio tienen que hacerlo de por vida, es una especie de meditación de rezo que dura 3 o 4 minutos, es muy corto, pero hay que hacerlo permanentemente, porque esa gente siempre va a estar expuesta a otro ataque voluntario. Eso la protege, sin duda. La protege para siempre, en la medida que lo siga haciendo, porque fortalece su aura y le coloca una capa de protección. Pero a la gente que tiene fe y que cree en estas cosas, siempre les decimos específicamente el santo que hemos pedido, que hemos asignado para que lo proteja, y algunos arcángeles de Miguel, que es el arcángel que combate el mal, y que cuando hace su ejercicio le esté pidiendo permanentemente a estos arcángeles y a este santo que no se vayan, que sigan con él y que sigan protegiéndolo. En ese caso es prácticamente imposible que vuelva a suceder. ¿Cómo se puede descubrir la magia negra? A ver, para nosotros es muy fácil porque yo hipnotizo a mi señora, ella entra en trance y puede ver, ella se desdobla y ve a la persona, y al verla ve si hay gárgolas cerca, ver si hay cielo oscuro. En nuestro caso, para una persona común y corriente... ¿Tu esposa hace de medium? Mi esposa hace de medium. ¿No se puede equivocar el medium? Siempre existe la posibilidad de equivocarse. El método que utilizamos nosotros hace que la probabilidad de equivocarse sea casi 0. En nuestro caso, yo hipnotizo a mi señora. Ella solo tiene que ocuparse de entrar en trance y de ver y de indicarme lo que está viendo. Y yo le estoy dando las indicaciones de lo que tiene que hacer. Por lo tanto, ella nunca sale de un trance muy profundo. Entre más profundo el trance, es más difícil equivocarse. ¿Y se puede obtener a través de este método el conocimiento de saber quién produjo esta magia negra? Bueno, tal como decíamos en otro programa, es posible ver quién asesinó a alguien, es posible ver cosas que han acontecido en el Entonces pasado. ¿Tú le puedes decir a la persona esta no magia le decimos, negra? nunca lo decimos. Podría decirle, esta magia negra se la ocasionó determinada persona. Creemos que el peor error que comete mucha gente que trabaja en esto es estar diciendo el nombre de las personas que lo hacen. Primero, porque tú no puedes, es igual que en la justicia, tú no puedes correr el riesgo, primero no puedes correr el riesgo de equivocarte. Porque si te equivocas y la persona te cree y tú le dices que fue su cuñada, su mamá o su ex polola, esa persona, a lo menos que sea muy santa, y si fuera muy santa no estaría aquí, le va a venir una rabia, una bronca inevitable. Segundo, y el motivo más importante, que cuando uno rompe una magia negra, esa energía se devuelve, es una ley universal. Cuando uno hace un mal, ese mal se te devuelve. En el nivel normal, la devolución está acorde con los malos pensamientos, las malas acciones. Pero cuando uno hace magia negra, invoca demonios, está rompiendo un equilibrio entre el bien y el mal muy delicado en el mundo. Por lo tanto, el castigo que viene de arriba es muy, muy fuerte. Nosotros las pocas veces que hemos
identificado a la persona que lo hace, que lo contrata. No porque queramos hacerlo, sino que porque es una persona conocida o alguna persona que está normalmente en la televisión y es inevitable reconocerla. Siempre comprobamos que 2, 3 o 4 meses después esta persona le pasa algo terrible y no es algo que nosotros hayamos pedido ni hayamos solicitado. Esa energía se les devuelve y tienen accidentes o tienen problemas de salud graves. Y el tercer motivo es que no necesitan saberlo porque esa persona ya no puede volver a hacerle magia negra. Eso sí nosotros lo hacemos a través de seres y arcángeles. Nosotros tapamos a esa persona, le quitamos sus capacidades, estamos un mes entero luchando contra él o ella, de manera que esa persona ya se debilita de tal forma que ya no pueda seguir haciendo magia negra. ¿A través de estos métodos se pueden sanar enfermos, por ejemplo, aparte de lo que hemos hablado? Sí. Mira, enfermedades mentales es muy eficiente. ¿Y en enfermedades de todo tipo? Enfermedades físicas no es nuestra especialidad. Hay gente que hace mucha especialidad, hay gente que tiene mucha experiencia en especialidades físicas. Perdona, no es tu especialidad, pero lo puedes hacer. Lo hemos hecho, sí. ¿Y el resultado? Para ser riguroso y para ser lo más científico posible, no tengo una cantidad de observaciones suficientemente grande como para decirte sí o no. Te puedo dar un poco nuestra experiencia, pero yo con posesiones hemos visto, no sé, pues, miles de posesiones, sé que se sanan un 85% porque es un dato estadístico, lo mismo con posesiones demoníacas, con posesiones de presencia. Con cosas físicas hemos tenido alguna experiencia, pero 1, 2, 3, 10, no es suficiente para trazar una curva estadística. Pero sí hemos tenido, hay uno de los casos más impresionantes de alguien que llegó hace menos de un mes, una persona que tenía un daño grave, que tenía, se le había diagnosticado el mal de las vacas locas, y los neurólogos no encontraban lo que tenía, la persona estaba en cama mirando hacia arriba, ya no podía tragar, le iban a tener que poner sonda, y trabajamos con esa persona. Hoy día ya tiene momento de lucidez y habla y está tragando y está mejorando. Hemos visto un par de casos, yo diría unos 5 casos de cáncer, de los cuales han habido un mejoramiento más allá de todo lo esperado en 3, y hay otros 2 en que no ha habido solución. Pero son 5, no puedo generalizar. ¿La gente tiene que asistir personalmente o esto se puede hacer a través de fotografías? Tiene que asistir personalmente. Hay un tema muy profundo filosófico que tiene que ver con que la persona tiene que querer sanarse. Tiene que haber un permiso implícito de la persona para sanarse. Muchas veces las mamás nos dicen, sí, mi hijo es delincuente, drogadicto, yo quiero ayudarlo, pero él no quiere ir. Si él no viene, no puedo hacerlo. Y no porque yo no quiera. Al principio, cuando empezamos hace 6, 7, 8 años, tratábamos de hacerlo y nos dimos cuenta, poco andar, que esa gente no se sanaba. Y empezamos a investigar por qué no se sanaba. Y esa energía que la mandábamos nosotros rebotaba, no entraba, porque ellos no habían abierto la puerta, no habían permitido sanarse. Por lo tanto, no se puede. ¿Es posible que a alguna persona se le quiera hacer magia negra y no se le pueda hacer? ¿Que tenga unas propias defensas? La magia negra siempre funciona. Siempre funciona. Lo que sí es que si te hace magia negra una persona que es muy fuerte o muy insensible o que tiene un aura muy grande y se bajonea muy poco, es posible que el demonio que fue contratado o las gárgolas que fueron contratadas para atacar a esa persona lo ataquen y no puedan entrar. En ese caso ocurre algo peor, empiezan a dañar a su entorno. Entonces muchas veces pueden hacerte magia negra a ti y cae tu hija o tu señora o tus padres. Pero siempre se provoca un daño profundo, ya sea directamente o a través del sufrimiento de un familiar. Aparte de lo que tú representas para superar el problema de lo demoníaco o la magia negra, ¿la persona puede superarlo sin tu ayuda, solo por la oración, por la fe? ¿Puede superarlo también? Bueno, la iglesia... ¿O eres tú el único camino en este caso? Hay muchos caminos. La iglesia tiene sacerdote. Hace un par de meses salió un artículo en el Mercurio, una página entera de un sacerdote recién llegado de un curso de exorcismo del Vaticano. La iglesia tiene personas que hacen exorcismo. Y no me queda la menor duda que deben haber otras personas que también lo hacen. La oración tiene otras funciones. La oración tiene la función de protegerse, de defenderse antes de, pero una vez que el demonio ha entrado, que la magia negra ha entrado, no se puede sacar a través de oraciones. La oración sirve mucho cuando nosotros trabajamos, y seguramente cuando trabaja también el exorcista de la iglesia, para que la persona se sane más rápido,
para que la energía entre mejor, para que el arcángel que lo esté cuidando haga mejor su función, pero no funciona por sí misma en nuestra experiencia. ¿Ha sucedido personas que van, que creen que tienen el problema y no tienen nada? Se da. Y de repente nos sucede que hay gente que dice, pero no puede ser, si a mí tales y tales personas me han dicho que yo tengo magia negra. Señora, no le vemos, vaya donde esa persona y que lo sane. Según nosotros, y no somos dueños de la verdad absoluta, usted no tiene magia negra, no está poseída, no tiene un problema esotérico. Su mala suerte, o su problema con su marido, o su problema con sus hijos, es un problema normal, cotidiano, kármico, en el cual nosotros no estamos en condiciones de ayudarla. Una manifestación son los sueños, la persona sueña de repente con gárgolas o cosas parecidas. Lo que pasa es que las personas que llegan a nosotros, un 20-30% tienen problemas de demonios. El otro 60-70% tiene problemas de posesiones de personas fallecidas. Fallecidas, como decíamos la otra vez, gente que la asesinan en un atraco, un delincuente, mujeres que son violadas, gente que se suicida. La mayor parte de esa gente queda dando vuelta, rumiando sus penas, sus rabias, sus miedos. No como aparece en la película Sexto Sentido, que tiene mucha realidad, pero no completamente. No andan dando vuelta contenta, andan buscando un lugar donde guarecerse, donde buscar refugio, y esas personas entonces se meten dentro de alguien. Y ese otro tipo de posesión, que no es tan dramática, pero sí provoca también escuchar voces, provoca bipolaridades, provoca crisis de pánico, ganas de suicidarse. Y tanto en ese caso como en el caso de las magias negras, demonios, es muy común que la gente tenga sueños. Si la persona se suicidó, tiene sueños con esa persona y con sangre. Si la violaron, tiene sueños que la violan. Bueno, si tiene demonios, muchas veces ve gárgolas y ve cosas oscuras. Sueña con eso, ¿no? Así es. ¿Te gusta lo que hace? Me encanta. Me encanta, ¿eh? Me encanta, sí. No lo cambiaría por nada. Que yo creo que un ¿Sientes don, que de repente hay gente grande. que pone en duda todo lo que tú haces? ¿Lo sientes? ¿Te das cuenta que eso sucede? Lo que pasa es que yo no... Y en verdad, yo no soy profeta, no tengo el don de la palabra ni vengo a convencer, yo vengo a sanar. Por lo tanto, que vengan a mí los que quieran ser sanados, los que no quieran ser sanados, que sigan con su enfermedad, y los que no crean, no tienen por qué creer. Yo no vine a convencerlos, lo mío no es convencerlos. Y como yo siempre digo, yo como ingeniero hace 10 años cuando estaba metido en esto, si hubiese visto por la tele a alguien hablando de las cosas que yo hablo, probablemente me hubiera interesado, pero tampoco lo habría creído. Uno cree cuando le pasa. Cuando su hijo se enferma, cuando uno se enferma, cuando la señora se enferma, cuando va a los psicólogos y psiquiatras, cuando prueba la medicina tradicional durante 6 meses, 1 año y ve de que la persona no se sana, ahí uno dice, bueno, o me quedo con esta persona querida o yo mismo enfermo forever, o busco alternativas. Y ahí nos buscan a nosotros. Carlos, alguien me dijo, y te lo voy a preguntar igual, este señor es ingeniero, le iba estupendo, llegó a gerencia de empresas importantes. Si se ha retirado, se ha dedicado a esto, es porque gana más dinero como parapsicólogo que como ingeniero. Bueno, hay gente que piensa todo tipo de... No, te lo expongo para que tú lo todo contestes. tipo de cosas. Hay gente que... ¿Ganabas más dinero antes o ahora? No, mucho más antes, por supuesto. Ejerciendo tu profesión por universitaria, supuesto, ¿verdad? mucho más antes. Y mucho más tranquilo, y con menos conflicto, y con menos problemas. Lo que pasa es que en Chile, bueno, puede ser que a nivel mundial, eso es una tradición que estamos heredando los norteamericanos, que todo se mide en plata. Entonces, cuán bueno es Pinilla o no depende de cuán bien esté jugando ni cuán feliz esté, sino que cuánto está valorizado su pase, y Sala o Zamorano. Bueno, vivimos en el mundo del dinero, ¿eh? Sí, pero también debería haber gente por lo menos que hable de lo otro. ¿Quién es mejor, Sala o Zamorano? Depende de quién fue mejor cotizado en su momento, no depende de sus cualidades futbolísticas. Hay gente que tiene esa deformación que es grave y que desgraciadamente no veo que no haya ningún estamento formal en la sociedad que esté, excepto la iglesia obviamente, que esté atacando o dando otra posibilidad de pensar a los jóvenes, a todo el mundo. No todo es dinero. Yo gano claramente mucho menos dinero ahora. Yo tengo un auto del año 2000, del año 99, vivo en la Florida, una casa de 90 metros. Todos mis compañeros, 90% de los compañeros viven en la Dehesa, viven en Las Condes, tiene ya varias propiedades, yo tengo una. O sea, no va por ahí el asunto. ¿Has tenido opinión de algún sacerdote, algún religioso sobre lo que tú haces? Sí, varias. ¿Y qué te han dicho? Hasta ahora todo es favorable, afortunadamente. ¿Apoyan lo que tú haces? Apoyan lo que yo hago, incluso en programas a los cuales he ido, que había un sacerdote
y de repente buscan la cizaña, entonces un periodista le dice, bueno, ¿usted qué opina, padre, que este señor que opina que con la Iglesia Católica diga que hace todo esto que hace? Y en dos oportunidades la respuesta ha sido, es Dios quien elige a quienes les da el don. Y a quien no, y ese don se lo puede dar a gente tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Va a hacer un seminario ahora? Sí, como ha llamado a mucha gente y hay mucho interés, y no solamente gente que tiene problemas específicos de familiares enfermos, sino que gente que quiere conocer el tema por una curiosidad intelectual o espiritual. Entonces, atendido a todo eso, quiero aprovechar de comentar y gracias por darme la oportunidad. Vamos a hacer un seminario unas 3 semanas más, un seminario taller donde va a durar un día entero, donde vamos a explicar nuestra cosmovisión, lo que hacemos, cómo fue un poco nuestra trayectoria para la gente que esté interesada en hacer algo similar, y vamos a hacer una sanación de la gente que vaya. Puede asistir quien estime conveniente, comunicándose a qué teléfono. Tiene que comunicarse al 318-3189 o bien al 311-2880. Ahí vamos a estar atendiendo las consultas. Muy bien, pues. Encantado.